Listo. A ver, la primera pregunta es, ¿qué significa para el Perú que José Gerí, un político con denuncias por corrupción, haya asumido la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte? Bueno, este no solo es un tema que genera polémica, sino que es peligrosa porque no podemos tener a un presidente interino eh, acusado, denunciado por violación sexual, pero que además esta ha sido archivada por quien hoy preside la Fiscalía de la Nación. Eso realmente es gravísimo para la defensa de los derechos humanos de las niñas, de las mujeres que sufren violencia sexual, que están expuestas a contextos violentos y en donde la impunidad ha sido uno de los aspectos que en este país se ha ido manifestando como una respuesta estatal. No puede ser que la impunidad sea la que hoy represente la presidencia de este país. Nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los colectivos de mujeres, feministas, jóvenes, niñas, rechazamos de que una figura como la del señor Geri pueda presidir este poder del Estado. Es un mensaje muy nefasto porque nos están diciendo que un hombre que tiene poder puede violar, puede incumplir con las leyes del país, puede blindarse con el poder y con quienes lo respaldan y no pasa nada. Esto realmente nos tiene que indignar. Creo que la mínima moral, ética de los políticos o de quienes hoy están en el poder, lamentablemente están en el piso. Están altamente cuestionados y por supuesto la presencia del señor Geri responde a varios aspectos también, ¿no? Porque es parte finalmente de una vacancia tardía, una vacancia pactada, una vacancia bajo cálculos políticos electorales, un oportunismo meramente electoral y de repartija de poder. Aquí se han repartido el poder. Un señor que no representa en lo absoluto ni un mínimo de defensa de derechos humanos, hoy preside el Congreso de la República, pro impunidad, digamos, antiderechos y el señor Geri, vuelvo a decir, no solo no representa a la comunidad de peruanos que abogamos por la lucha contra las violencias y de peruanas que levantamos nuestra voz contra abusos sexuales contra menores, contra mujeres, sino que este señor representa un peligro, porque ¿cómo pretendemos administrar la justicia en nuestro país si la primera cabeza del Estado está denunciado o ha sido denunciado y además su caso ha sido archivado por quien hoy representa la Fiscalía de la Nación? Ahí lamentablemente vemos cómo se han ido consolidando intereses, se han ido favoreciendo a amistades, se han archivado ¿no? Casos que vinculan con hechos de, digamos, de graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, ¿cómo puede afectar su llegada al poder la ya frágil confianza de los peruanos en sus instituciones políticas? Bueno, ahora mismo la ciudadanía, el ciudadano de a pie, desde las calles están diciendo que el señor no debe estar ahí, que no corresponde estar en esta posición. Hay voces que están señalando que no califica, no tiene el perfil, no tiene la capacidad, no ha representado en ningún momento en el Parlamento una posición siquiera para dar una solución a esta crisis permanente, a esta, digamos, intentos de captura de los poderes. O sea, ha sido una posición ampliamente, digamos, respaldando a esta estructura política del Estado que lamentablemente ha cogobernado junto con la señora Boluarte. Y ha sido un cogobierno, ha sido un pacto de gobierno. Pero claro, como ya sabemos, ¿no? Este pacto ha tenido una fecha de vencimiento y hoy resulta que la repartija funciona bastante bien. Entonces, la presencia del señor en el poder lamentablemente lo que hace es atizar el descontento de la población, pero además sumar más indignaciones.
Hoy están anunciándose movilizaciones de distintos sectores, ciudadanos de a pie, juventudes de universidades, de redes, artistas, redes juveniles, digamos, ambientalistas, o ciudadanos de a pie desde sus hogares que dicen vamos a salir porque estamos indignados. Aquí no ha habido una respuesta madura, técnica, frente, por ejemplo, al problema de la criminalidad. Todo lo contrario, este gobierno, este pacto de gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo han aprobado un conjunto de leyes que favorecen a la criminalidad, que habilitan condiciones para que la criminalidad opere libremente. ¿Quién tiene hoy la culpa de que los delincuentes no sean capturados fácilmente? El Parlamento, el Ejecutivo que convalidó este paquete de leyes pro criminalidad. La respuesta ante la criminalidad no ha sido efectiva ni eficiente. La respuesta ante la corrupción que ampliamente permea el Estado peruano, más bien ha sido consolidada en este gobierno de turno, avalado siempre por el Congreso y mutuamente con el Ejecutivo. Además, creo que hay que hablar sobre esta fractura institucional, el desmantelamiento de este equilibrio de poderes, pero también esta intención de querer capturar el sistema de justicia. El sistema de justicia es clave para nuestro país, es del que dependemos, que en nuestro país se haga un mínimo de justicia para las vulneraciones a los derechos humanos, para las graves violaciones de los derechos humanos, y sin embargo hoy la amenaza sigue siendo latente, ¿no? Ya vemos quién está como fiscal de la nación, un ex cuello blanco, ¿no?, del puerto del Callao, con un historial además de denuncias por corrupción de alto nivel, y el Poder Judicial que en lo posible intenta cumplir con su rol de autonomía, de independencia judicial, como lo reconoce la Constitución Política del Perú, pero ciertamente también en el Parlamento hay proyectos de ley que intentan sancionar e inhabilitar a jueces que están cumpliendo su función y señalando de que las leyes que apruebe el Parlamento tienen que ser cumplidas a pesar de que éstas sean inconstitucionales, ¿no? Y que los jueces, si no, serán sancionados o inhabilitados. Esa es una amenaza latente contra nuestro sistema de justicia, que sería la única ranura de esperanza que tiene el pueblo peruano, que tenemos todos los ciudadanos, para finalmente decir que esto abra un paso al retorno, ojalá, de una democracia más plural, más representativa, más justa, más intercultural también, porque a los pueblos indígenas siempre se nos ha ninguneado y se nos ha excluido, y vemos cómo pueblos como Puno, Ayacucho, el sur del Perú, reclama ese sitial, reclama esa voz también política como corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué impacto puede tener el historial judicial del actual presidente en la imagen del Perú ante la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros? Bueno, el solo saber de este perfil que no se ajusta a quien uno siempre espera que la presidencia de nuestro país sea alguien que sea referente, que sea ético, que tenga una trayectoria, un currículum positivo en la defensa del país, de los bienes comunes. Por supuesto que es una malísima imagen ante la comunidad internacional. Estamos mostrando Perú como un país de impunidad, Perú como un país permisivo a actos de violación a los derechos humanos, un mensaje de amnistía para violadores de derechos humanos. Eso realmente tiene un impacto hacia la humanidad, porque le estamos diciendo que se puede violar, se puede torturar, se pueden ejecutar a las personas extrajudicialmente, se pueden desaparecer ciudadanos y no pasa nada, que pueden ser perdonados por una ley del cual se pusieron de acuerdo un conjunto de personas que dizque representan al país, cuando en el caso peruano no representan en lo absoluto. El 3% de aprobación social ya no representa en lo absoluto a la ciudadanía peruana. Entonces, esta imagen no solo nos deja mal parados, sino que además nos convertimos en un país que está sometida bajo, digamos, un poder político totalmente permeado por la criminalidad, por la ilegalidad,
por una agenda antiderechos humanos, por una indolencia además a los problemas reales que vive el país. Un país que incumple con normativas internacionales, tratados internacionales, niega su pertenencia a un conjunto de órganos supranacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas. Lo evoca, sin embargo, cuando lo necesita, pero lo rechaza y hablan de injerencia, hablan de defender la soberanía y de que no van a permitir la intervención de externos, ¿no? De agentes extranjeros. Y la verdad que eso no solo es un doble discurso, una narrativa que intenta confundir a la población, sino que es la demostración de que lamentablemente hoy los poderes políticos son operadores de las ilegalidades, del crimen organizado, de todo aquello que hoy la población está saliendo a rechazar. ¿Por qué se aprueban leyes pro criminalidad? Porque hay voceros que levantan de estas leyes como si fueran la gran solución al problema. ¿Por qué hoy la Fiscalía tiene menos competencias incluso para hacer investigación preliminar y se la dan a la Policía Nacional, una institución que hoy está perdiendo legitimidad, está perdiendo respeto ciudadano y además en donde hay indicios de corrupción en su interior? La población pide la reforma de la Policía Nacional y sin embargo quienes están en el Parlamento están pidiendo reforma del Ministerio Público, reforma del sistema judicial. Es como si le dijéramos, ¿no?, a los delincuentes que reformen una entidad que los va a investigar a ellos mismos. Eso, la verdad, creo que es el momento de levantar nuestra voz fuertemente. Todos estamos indignados, a todos nos duele el Perú que hoy tenemos, porque se está sellando la impunidad, se está sellando la injusticia, se está afirmando con fuerza la desigualdad, el racismo estructural, pero también hoy tienen esta cabida posible poderes políticos que lamentablemente han hecho de la suya, de ese poder, de esa confianza que el pueblo peruano les dio, y tiene que ser una lección aprendida para los próximos procesos electorales que se avecinan en nuestro país. Y abogamos, por supuesto, porque tengamos un proceso electoral transparente, abierto, libre, informado y en donde se respeten, por supuesto, céntricamente los derechos humanos. Hoy tenemos amenaza de los ataques a los organismos de derechos humanos. Hoy están en riesgo los defensores ambientales, los defensores de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Hoy más que nunca creo que sentimos la desprotección legal, la indefensión legal, porque justamente hay contrarreformas normativas que nos han colocado en esta situación. Antes podrías recurrir a un instrumento jurídico para defenderte, pero hoy ni siquiera tenemos esos instrumentos porque la han reformado para que sirva más bien a otro tipo de intereses, lamentablemente que tienen como efecto hoy el crecimiento de la criminalidad, cifras exorbitantes, más de 5.000 muertos, homicidios, en esta gestión de la señora Boluarte, ¿no? Y que no ha sido siquiera una razón no suficiente para vacarla en su momento, ni las 50 muertes productos de las masacres durante la protesta del 2022-2023. Eso sí no fueron razones para vacarla. Por eso el pueblo peruano está con indignación, está con rabia, está con esa necesidad de salir a expresar su voz. Y por supuesto, ningún derecho existente hoy en el mundo entero, ni el derecho al trabajo, las 8 horas laborales, ni el derecho del voto de la mujer, ni el derecho a poder tener la titularidad de un conjunto de aspectos, el derecho de la educación en igualdad, se han logrado sin tener movilizaciones, sin que la ciudadanía pueda tener el derecho a la reunión pacífica para exigir determinados derechos. Por lo tanto, el derecho tiene que también salvaguardarse y respetarse como tal, un derecho constitucional. Ahora, mirando al futuro, ¿qué escenarios se pueden prever para el Perú si el nuevo presidente no logra recuperar la confianza pública ni frenar la inestabilidad política? ¿Se esperarían más protestas? Eso es lo que nosotros creemos que van a ocurrir. Las protestas están anunciadas, no solo en Lima, también en regiones. Hay un descontento mayoritario nacional y por supuesto que coincidimos, creo que
son poquísimos, excepto los peruanos, que podrían tomar distancia de lo que hoy vive nuestro país. Esto es mucho más amplio y masivo. Pero lo que nosotros decimos es que no puede haber una respuesta represora. No puede haber más muertes por salir a protestar. No pueden haber más censuras a la prensa independiente, a la prensa que cobertura, a la prensa que informa. No puede haber más ataques a defensores de derechos humanos. Los ciudadanos tenemos derecho a tener voz. Creo que la voz es un elemento importante que sustenta lo que llamamos democracia. Y si aún en nuestro país hay algo, algún aspecto, algún elemento que sostiene la democracia, tiene que ser nuestra voz. Entonces, lo que sí nos preocupa es eso, es que el Estado pueda responder con esta represión policial, en algunos casos ha sido militar, lamentablemente con muertes, y que se salvaguarde la vida de los peruanos y peruanas. La presencia del señor Gerí no ayuda siquiera a tener estabilidad, porque han sido partidos políticos que han dicho públicamente, en conferencia de prensa, en entrevistas, que no van a ser parte de un gobierno de transición, que si pasa eso renuncian. Es lo mismo que ocurrió con la señora Boluarte, se vuelve a repetir. Entonces los peruanos dicen, aquí ya ha habido otros intereses, ¿no? Les gustó el poder, no quieren soltar la mamadera, no quieren salir de ese lugar y al contrario, les es atractivo porque encuentran impunidad, porque encuentran protección, porque encuentran blindaje. Hoy estar en un poder del Estado significa eso, que estás protegido de tus delitos, que estás protegido de todas las ilegalidades que has cometido en tu cargo de función pública. Eso hay que señalarlo así. Entonces, aspiran a esos poderes, ¿no? Sin tener en cuenta en la medida siquiera básica, elemental, de proteger derechos humanos, de defender a los ciudadanos, de resolver el problema que hoy cobra vidas diarias con la inseguridad ciudadana, de la expansión de las economías ilegales que ponen en riesgo los territorios indígenas, de las cifras enormes de niñas y mujeres que son violadas sexualmente y que no se hace nada en nuestro país. Las niñas Aguajún, ¿qué le va a decir el señor Gerí a las niñas Aguajún? Más de 500 casos de niñas que sufrieron abuso sexual en el ámbito escolar. ¿Qué mensaje le da a las niñas del Perú? ¿Qué mensaje le da a las mujeres del Perú que han sufrido un acto de violación sexual y que luchan diariamente por tener justicia, porque se les escuche, porque se respete sus derechos, porque se le haga justicia por el gran daño que le ocasionaron? Por eso es que nosotros salimos a levantar también nuestra voz en rechazo a esta forma, como se ha actuado desde el Parlamento y que hoy salen más bien, ¿no?, alegremente a decir que han vacado a la señora Boluarte. Sí, la han vacado porque ya no les conviene sostenerla. Igual necesitan pasar la valla electoral, necesitan recuperar, ¿no?, votantes o ganar votantes, y eso ha sido en todo caso, su propósito central, ¿no? Entonces creo que eso claramente, como organizaciones de derechos humanos, sí nos preocupa el conjunto de vulneraciones de derechos que están ocurriendo en este tiempo, sobre todo cuando la gente sale a manifestar su voz de indignación, su voz de rechazo, ¿no? Para terminar, el Ministerio Público ha solicitado impedir que Dina Boluarte salga del país por 18 meses, acusándola de aprovechar su cargo para favorecer a personas cercanas y otros delitos. ¿Considera usted que esta medida es justa y necesaria frente a la gravedad de las acusaciones que enfrenta la exmandataria? Bueno, es necesaria, justa, pero además no solo por ese caso, ¿no? Están las 49 muertes que ocurrieron por represión policial y militar durante las protestas del 2022-2023, que están pendientes de justicia, en donde la señora Boluarte tiene responsabilidad, o por lo menos tiene que someterse a el proceso judicial y que dé la cara a la justicia. Y lo que le espera, por supuesto, no es libertad. Lo que le espera también tiene que ser una sanción, como corresponde, de declararse esto como, digamos, una vulneración que se cometió contra ciudadanos
que participaron de las protestas y algunos que no formaban parte de las protestas. El resultado de estas represiones son realmente dolorosas, porque se dejaron a 1.500 sobrevivientes, mayoría de ellos en condición de discapacidad. No pueden caminar, no pueden realizar su vida con normalidad. Niños que quedaron parapléjicos, que estaban participando en su barrio de algún deporte, actividad lúdica, y les cayó una bala, en el caso de Puno. En Ayacucho, un joven de 15 años que salía de dejar flores en el cementerio porque era su trabajo, cruza el parque que está frente al cementerio y le cae un balazo. O sea, eso realmente tiene que ser recordado, y recordarle a la señora Boluarte que en nuestro país se tiene que hacer justicia y ella tiene que dar la cara. Y por supuesto, el impedimento de salida es por eso y el conjunto de hechos que la señora avaló, que durante su gobierno, lamentablemente, ella consolidó junto con el Poder Legislativo decisiones entre leyes y normativas que lamentablemente nos han expuesto a este nivel de riesgo y vulnerabilidad de nuestros derechos. Creo que hay razones más que suficientes que hacen que la justicia actúe y actúe prontamente, ¿no? Se lograron que incluso el Tribunal Constitucional emitiera un fallo para que la señora Boluarte, ¿no? Pueda ser investigada hasta cuando termine su gestión. Bueno, no solo ella, porque eso aplicaría en todo caso para todos quienes pasan por el cargo de presidencia de República, pero en este caso la favorecieron a ella. Ok, ya no es más presidenta, fue además vacada, entonces lo que tiene que hacer es rendir cuentas al país. Eso es. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.